Bienvenidos a todos al video 3 de estudios de crecimiento y extremos de una función. En este video vamos a trabajar en la función que ven ustedes en pantalla, la función f tal que f de x es igual a x cuadrado por la raíz cuadrada de 4 menos x cuadrado. Se pregunta si es posible determinar a priori si la función presenta extremos absolutos, igual que en el ejercicio anterior que se vio en el video anterior. Luego se pide obtener valores críticos, intervalos de crecimiento y decrecimiento, extremos relativos y absolutos. Procedemos a resolver. En primera instancia, lo que hacíamos es determinar el dominio de la función. Bueno, la función es una función radical de índice par. Fíjense en que si hay una raíz de índice par, el radicando debe ser mayor o igual que 0, de modo que x deberá ser menor o igual que el valor absoluto de 2, y concluimos que el dominio de la función va a ser el intervalo cerrado de menos 2 a 2. Bueno, vamos a responder la primera pregunta. ¿Es posible afirmar a priori la existencia de extremos absolutos de la función en su dominio? Y bueno, en este caso sí podríamos afirmar. ¿Por qué? La función es continua en el dominio de la misma, que es el intervalo cerrado menos 2, 2. De modo que, por el teorema del valor extremo, nosotros podemos asegurar la existencia de mínimo y máximo absoluto en dicho intervalo. Vamos ahora a proceder a obtener los valores críticos. Recordemos que para obtener los valores críticos necesitábamos el dominio de la función en primera instancia, que ya lo tenemos. Ahora procedemos a derivar la función. Tenemos un producto, entonces hacemos la derivada del producto, que es lo que ustedes ven en pantalla. Acomodando, nos queda la siguiente expresión. Hacemos la resta de fracciones y nos queda lo que ven ahora ustedes en pantalla. Hacemos distributiva de 2x por lo que está dentro del paréntesis y nos queda lo siguiente. Puedo sacar factor común x y nos estaría quedando esto. Bueno, procedemos ahora a obtener el dominio de la derivada, que era el siguiente paso para obtener los valores críticos de una función. ¿Cuál es el dominio de la derivada? Bueno, fíjense en que lo que cambió es que ahora la raíz está en el denominador, de modo que el radicando tampoco puede ser 0 en este caso. Por ende, el dominio de la derivada va a ser de menos 2 a 2 abierto, o sea, el intervalo abierto menos 2, 2. Bueno, como x igual a más menos 2 son valores que están en el dominio de la función y no así en el dominio de la derivada, nosotros podemos decir que estos dos valores son números críticos, o sea, x igual a más menos 2 son números críticos. Hemos encontrado los primeros números críticos, vamos a proceder a encontrar los otros números críticos que son los que anulan la derivada. Igualamos la derivada a 0. Cuando igualamos la derivada a 0, fíjense en que es una racional, una función racional, de modo que para que sea 0 su numerador deberá ser 0. ¿Y cuándo va a ser 0 el numerador? Tenemos un producto. Entonces va a ser 0 cuando el primer término del producto, que es x, sea igual a 0 o el segundo término sea igual a 0. Tenemos entonces tres valores. X igual a 0. Bueno, acá cuando igualamos esto que está en el paréntesis, nosotros cuando lo igualamos a 0, yo lo igualo a 0. Cuando lo igualamos a 0, ¿qué obtenemos? Tenemos dos valores de x que cumplen esto y uno es x igual a menos 2 raíz de 6 sobre 3 y el otro es x igual a 2 raíz de 6 sobre 3. De modo que hemos encontrado otros tres números críticos. ¿Cuáles son entonces los números críticos de la función? Bueno, son menos 2, el 0, menos 2 raíz de 6 sobre 3 y 2 raíz de 6 sobre 3. Con esto hemos encontrado los números críticos. Vamos a proceder a estudiar crecimiento de crecimiento. Entonces, armamos una tabla en donde vamos a armar intervalos que abarquen todos los valores que están en el dominio de la función, dividiéndolos por los números críticos.
Bueno, esta es la derivada, la vamos a poner porque recordemos que hay que analizarle el signo. Armamos la tablita. El dominio de la función es de menos 2 a 2, o sea que vamos a abarcar esta tabla, deberá abarcar valores entre menos 2 y 2, sacando los números críticos. Entonces el primer intervalo va a ser desde menos 2 a menos 2 raíz de 6 sobre 3. Menos 2 raíz de 6 sobre 3, ustedes pueden sacarlo al valor aproximado, ¿sí? Pero fíjense en ustedes que es un poquito más, es menos 1,68 aproximadamente. O sea, es un poquito, es mayor a menos 1,5. Es menor a menos 1,5. Bueno, el otro intervalo va a ser de menos 2 raíz de 6 sobre 3 a 0. El siguiente intervalo será de 0 a 2 raíz de 6 sobre 3. Y el último será de 2 raíz de 6 sobre 3 a 2. Bueno, ¿qué factores tiene la función derivada? Veamos qué factores tenemos. Tenemos el primero que es x solito, después tenemos este otro factor y el de abajo que no lo vamos a poner porque es siempre positivo, no es necesario. Entonces ponemos x solito y ponemos menos 3x cuadrado más 8. Viendo el signo de estos dos podemos concluir cuál sería el signo de la derivada. Entonces, vamos a evaluar cada factor para un número comprendido en el intervalo, menos 2 raíz de 6 sobre 3. Bueno, un número que está comprendido dentro de este intervalo es menos 7 cuartos. Entonces yo voy a ir y lo voy a reemplazar al menos 7 cuartos en el lugar de x y me voy a fijar el signo. El primer factor va a ser negativo y el segundo factor también va a ser negativo. Ustedes cuando lo reemplacen van a ver que les queda negativo. Entonces tenemos menos por menos más me da positivo. Conclusión, la derivada es positiva para este intervalo. Y por el criterio de la primera derivada vamos a decir que la función crece en dicho intervalo. Bueno, vamos ahora al segundo intervalo. Vamos a hacer el mismo procedimiento, pero para el segundo intervalo, que es el intervalo menos 2 raíz de 6 sobre 3, 0. ¿Qué número puedo tomar dentro de este intervalo? Puedo tomar el menos 1. Si yo lo reemplazo acá en x, nos va a quedar negativo. Si lo reemplazo acá en menos 3x cuadrado más 8, me queda positivo. Menos por más va a ser menos, queda negativo. Entonces vamos a decir que por el criterio de la primera derivada, la función decrece en dicho intervalo. Vamos a hacer el mismo análisis ahora con el intervalo siguiente. Bueno, tenemos el intervalo 0, 2 raíz de 6 sobre 3. ¿Qué valor puedo tomar? Puedo tomar el 1. Cuando reemplazo en x me queda positivo. Cuando reemplazo en menos 3x cuadrado más 8 queda también positivo. Más por más me queda positivo. Conclusión, derivada positiva en dicho intervalo. Por criterio de la primera derivada decimos que la función crece en el intervalo. Procedo a hacer ahora el mismo análisis con el próximo intervalo, con el intervalo siguiente, ¿bien? ¿Y qué vamos a decir? Este es el intervalo. Bueno, acá puedo tomar 7 cuartos. Tomamos 7 cuartos que está comprendido dentro de este intervalo. Si no, igual ustedes lo sacan al valor con la calculadora, lo calculan y se fijan un valor comprendido entre los dos. ¿Sí? O lo pueden hacer por tanteo, ¿bien? Bueno, vamos a, entonces cuando reemplazo el 7 cuartos en x, ¿qué tenemos? Me queda positivo. Cuando lo reemplazo en menos 3x cuadrado más 8 me queda negativo. Más por menos va a ser negativo, o sea que la derivada va a ser negativa en dicho intervalo. De modo que por el criterio de la primera derivada vamos a decir que la función decrece en dicho intervalo. Vamos a analizar los extremos relativos. Estudiamos extremos relativos usando el criterio de la primera derivada. Bueno, si se fijan ustedes en el valor menos 2 raíz de 6 sobre 3, ¿qué pasa? Hay un cambio en el carácter de crecimiento de la función. ¿Por qué?
Fíjense en ustedes que desde menos 2 a menos 2 raíz de 6 sobre 3 la función venía creciendo y desde menos 2 raíz de 6 sobre 3 a 0 decrece. Entonces, acá puede haber un máximo relativo, pero ¿cómo me voy a asegurar de eso? El menos 2 raíz de 6 sobre 3 debe estar en el dominio de la función. Y como sí está, nosotros vamos a decir que la función evaluada en menos 2 raíz de 6 sobre 3 es máximo relativo. Y vamos a proceder a calcular ese valor. Me voy a la función. En el lugar de x yo voy a reemplazar menos 2 raíz de 6 sobre 3 y obtenemos que vale esto que ustedes están viendo acá. De modo que 8 raíz de 12 sobre 9 es un máximo relativo de la función y se encuentra en x igual a menos 2 raíz de 6 sobre 3. Vamos ahora a proceder a ver qué pasa en 0. Fíjense en 0. Veamos qué pasa en 0. Tenemos que en 0 la función decrece. Y luego en 0, desde menos 2 raíz de 6 sobre 3 hasta 0 la función decrece. Y desde 0 hasta 2 raíz de 6 sobre 3 comienza a crecer. De modo de que en 0, en x igual a 0, puede haber un mínimo relativo. ¿Cómo me fijo si es que efectivamente es así? X igual a 0 debe estar en el dominio de la función. Y como sí pertenece al dominio de la función, concluimos que f de 0 es mínimo relativo en x igual a 0. Vamos a calcular el valor de este mínimo. Para eso me voy a la función y en el lugar de x yo voy a reemplazar 0 y me da que vale 0. Bien, de modo que en x igual a 0 hay un mínimo relativo y su valor sería 0. Vamos a ver ahora qué pasa en 2 raíz de 6 sobre 3. Vamos a hacer el mismo análisis entonces para los otros intervalos. Tenemos que en 2, cuando vamos desde 0 a 2 raíz de 6 sobre 3, ¿qué pasa con la función? La función viene creciendo. Y en 2 raíz de 6 sobre 3 la función comienza a decrecer. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Tenemos un posible máximo relativo. Pero para que sea así, el 2 raíz de 6 sobre 3 debe estar en el dominio de la función, que efectivamente sí está. Bien, de modo de que hay un máximo relativo y para obtener el valor del máximo relativo voy a evaluar la función en 2 raíz de 6 sobre 3. Y ese será el máximo relativo, que es lo que ustedes ven acá. Cuando yo me voy a la función y en el lugar de x reemplazo 2 raíz de 6 sobre 3, obtenemos como resultado 8 raíz de 12 sobre 9, que es un máximo relativo. Con esto hemos encontrado todos los extremos relativos de la función en su dominio. Vamos a proceder ahora a obtener los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Tengan en cuenta que acá cuando armamos los intervalos de crecimiento y decrecimiento tenemos que fijarnos qué valores están en el dominio de la función. Vamos a cuando la función crece para armar los intervalos de crecimiento. Bien, y la función crece para el intervalo menos 2 raíz de 6 sobre 3. Y para el intervalo 0 a 2 raíz de 6 sobre 3. Bueno, el menos 2 debe entrar en el intervalo de crecimiento ya que está en el dominio de la función. El menos 2 raíz de 6 sobre 3 también. El 0 también y el 2 raíz de 6 sobre 3 también. De modo que el intervalo de crecimiento está conformado por la unión de los intervalos cerrados. Menos 2 raíz de 6 sobre 3, 0, 2 raíz de 6 sobre 3, que es el que ustedes están viendo acá en pantalla. Bien,
Bueno, vamos ahora a obtener los intervalos de decrecimiento. Me voy a fijar en qué intervalos decrece. Y son estos dos que tenemos acá marcados. Desde menos 2 raíz de 6 sobre 3 a 0 y desde 2 raíz de 6 sobre 3 a 2. En esos intervalos la función decrece. Y a los extremos del intervalo los vamos a incluir en los intervalos de decrecimiento ya que están en el dominio de la función. Bien, de modo que la función va a decrecer en la unión de estos dos intervalos que ustedes ven acá resaltados. Bueno, vamos a proceder ahora a encontrar los extremos absolutos. Recordemos que vimos en el primer video que va a depender de cuál sea el dominio, cómo encontrarlos. En este caso, el dominio de la función está conformado por un intervalo cerrado, de modo que lo que nosotros vamos a hacer es evaluar la función en los extremos de dicho intervalo, que son, ¿cuáles son los extremos del intervalo que conforma el dominio? El menos 2 y 2. De modo que evaluamos la función en menos 2 y nos da que vale 0. Evaluamos la función en 2 y también nos da que vale 0. Recuerden que evaluar la función en menos 2 significa ir a la función en el lugar de x, reemplazar el menos 2 y calcular. Bueno, una vez que hicimos esto, vamos a evaluar la función en los valores de x donde se presentaban extremos relativos. Uno era menos 2 raíz de 6 sobre 3, que ya lo habíamos calculado estos valores, y nos daba como resultado 8 raíz de 12 sobre 9. El otro es 2 raíz de 6 sobre 3, y la función evaluada en dicho valor nos daba 8 raíz de 12 sobre 9. Y el otro era 0, la función evaluada en 0 nos da 0. Fíjense en que tenemos acá tres valores. Tenemos este, f de menos 2 que vale 0, f de 2 que vale 0, bueno, estos dos, y f de 0 que vale 0. Lo que vamos a hacer ahora es comparar estos 5 valores. El más chico de todos va a ser el mínimo absoluto y el más grande va a ser el máximo absoluto. De modo que la función va a tener mínimo absoluto en x igual a menos 2, en x igual a 0 y en x igual a 2. Y el valor de ese mínimo es 0. ¿Sí? Recuerden que el valor de los mínimos absolutos y máximos absolutos y relativos son valores de la función. Entonces el valor del mínimo es 0. Por su lado, también la función va a tener máximo absoluto en menos 2 raíz de 6 sobre 3, en 2 raíz de 6 sobre 3. ¿Y cuál va a ser el valor de ese máximo? Va a ser 8 raíz de 12 sobre 9. Ese sería el máximo absoluto. Fíjense en que el máximo absoluto se presenta en dos puntos, pero es un solo valor. Siempre va a ser un solo valor el máximo y un absoluto y un solo valor el mínimo absoluto. Bueno, ahora vamos a proceder a graficar para ver si lo que hemos encontrado analíticamente coincide con la gráfica. Esto que ustedes ven acá es la gráfica de la función. Fíjense que tenemos resaltados 5 puntos. De esos puntos tenemos fíjense que tenemos los que están acá abajo son los que corresponden. Este sería el que estoy resaltando ahora, es un mínimo relativo. Recuerden que hemos encontrado un mínimo relativo que se presentaba en 0, que era f de 0. Tan valía 0. Ahora les voy a resaltar los dos máximos relativos que hemos encontrado que justo coinciden con el máximo absoluto, que son estos dos. Bien, y los que están abajo, estos dos que ustedes ven acá, que lo vamos a resaltar en celeste, son los correspondientes al extremo del intervalo. Bueno, el valor mínimo que toma la función es el mínimo absoluto y vale 0. El valor máximo que toma la función es el máximo absoluto, que es el valor que hemos visto anteriormente. Bueno chicos, en el próximo video vamos a trabajar con el ejercicio que ustedes están viendo en pantalla, en donde vamos a hacer uso del criterio de la segunda derivada. Les agradezco por su tiempo, nos estamos viendo en el próximo video.